Vamos a hablar, Be'ezrat Hashem, hoy y a ver si Be'ezrat Hashem convertimos esto en un ciclo de los 13 principios del Maimónides. Estaba ahorita, hace unos días atrás, en la tumba del Rambam, una remodelación impresionante de un donador de México, que se hizo ahí una obra normal, bellísima, como se merece el Rambam y todos los tzadikim enterrados allá. Y sobre la pared, del lado derecho de la tumba, pusieron de una forma muy interesante los 13 principios del Rambam. Los 13 principios que cada yudí tiene que tenerlos muy claros, según el Rambam. Son los pilares de tu judaísmo. Por lo tanto, creo que es muy importante que dediquemos algunas clases para asentar en nuestro corazón y bien los 13 principios del Rambam. Y las clases van a ser Be'ezrat Hashem Lilmishmat Eliyahu Ben Frida Concha Tinishmatot Tzura Betzroach Chaim. El primer principio que trae el Rambam es: ¿qué es lo primero que tienes que saber? Como judío, como judía, ¿qué es lo primero que tienes que saber? Shakadosh Baruch Hu Matzui Umashgiach. Lo primero que tienes que saber en tu vida es dos cosas dentro de una. La primera, que hay un Dios. Pues obvio, es el pilar de los pilares. Si no hay Dios, no hacemos nada, no somos nada, no hay misión en la vida, es una jungla, mata para vivir, goza de la vida antes de morir, haz lo que quieras, no hay nada, todo fue al azar, una explosión, un Big Bang, y casualmente salieron todos. Con un mundo así, no hay reglas, y si las son, las pusieron los humanos, y si los humanos las pusieron, yo como humano la puedo violar, porque no estoy de acuerdo con la ley que puso un humano en el pasado. Pero cuando hay un creador, él pone las leyes. Y nadie, como humano, como criatura, puede desafiar a su creador. Tiene que acoplarse a las leyes. Toda la gente que dicen, está bien, yo opino diferente, yo hago diferentes porque no cree que hay un Dios. Por lo tanto, si las leyes son humanas, yo también como humano las puedo desafiar. Por lo tanto, dice el Rambam, lo primero que tienes que saber en tu vida es que Akadosh Baruch Hu Matzui. ¿Qué quiere decir Matzui? Fíjense que el Rambam se brinca un paso. Se brinca el paso que él es el creador. Y brinca al paso siguiente que es existe. ¿A qué se refiere el Rambam? ¿Para qué ahorró el paso del creador, de la creación? Porque habían muchas personas que decían, lo creó y se fue. Como diciendo, ya no le interesa lo que está pasando. Hizo una obra y se fue. Como un arquitecto que construyó un edificio y vendió los departamentos a la gente. Y ya se fue. ¿Sabe el arquitecto lo que está pasando en cada departamento? ¿Qué cenaron la familia del piso 4? No. Lo hizo y se fue. Muchos ateos que querían ese mundo libre no podían negar que Dios lo hizo. Demasiada perfección, demasiadas coincidencias para que sea al azar. Por lo tanto, se rindieron y dijeron, sí, un ser superior lo hizo, pero ya se fue. Y de tal forma la casa quedó abandonada. Hagan lo que quieran.
Viene el Rambam y dice, el primer principio es que tienes que saber que Akadosh Baruj Hu Matsui. Matsui significa sigue existiendo en el presente y no nada más lo creó y se fue. Hasta aquí, bien. Pero la última palabra que pone el Rambam en el primer principio, ¿cuál es? Shakadosh Baruj Hu Matsui u Mashgiach. ¿Qué es Mashgiach? Vigila, observa, conduce. Es decir, el Rambam aquí descarta muchas opiniones ateas. Una que decía no hay creador que creó el mundo, Rambam dice hay creador. Dos, lo que dicen estuvo, lo hizo y se fue, no, Matsui. Tres, los que dicen sí lo hizo, sí está, pero no le importas. Y ni siquiera te observa. Ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Sobre esa opinión dice el Rambam, Mashgiach. Mashgiach significa está y está vigilando todo lo que está pasando en su fábrica, en su mundo, en su creación. Ese principio lo podemos entender global. ¿Quién hizo el mundo? El mundo global, Dios. ¿Quién está en el mundo global? Dios. ¿Quién vigila el mundo global? Dios. Pero esperen, olvídense del mundo global. Llévalo a tu mundo. ¿Quién hizo tu mundo? Tu mundo me refiero, ¿a qué me refiero tu mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y tu mundo? El mundo, perdón, no judaísmo, no. El mundo me refiero al planeta, sol, tierra, árboles, peces, etcétera, etcétera. Eso se llama el mundo. Él lo hizo, Él está y Él lo vigila. Va, está bien. Pero hay otro punto en ese mismo contexto. ¿Cuál es? Mi mundo. Tu cuerpo, tu familia, tu parnasá, tu salud, tus problemas, tus retos, etcétera, etcétera. En ese pequeño mundo, ¿quién lo hizo? Hashem. ¿Quién está en él? Hashem. ¿Y quién lo está vigilando? Hashem. A veces es muy fácil creer en el Dios global, pero no necesariamente uno lo siente que en su vida particular también es así. Hay gente que son capaces de reconocer al Dios mundial, pero no sienten el Dios particular, el de Él, el tuyo. El principio es saber que tú tienes Dios y Él está existente en tu vida y Él está observando tu vida. Porque mucha gente a veces dicen, ¿a poco ese Dios tan poderoso, grandioso, le importo? Como dije aquí una vez, rezarle a Dios sobre el dolor de muela, ¿es estúpido o mucha fe? Unos dirán, es de tontos. ¿Acaso a ese gran Dios le importa tu muela? Ni eres un microbio en todo el sistema de las galaxias y del universo. ¿Tu muela le importa a ese Dios tan grande? Pero la respuesta correcta es, si rezas por tu muela, demuestras que Dios es Mashgiach. ¿Qué es Mashgiach? Vigilante, al tanto, incluso de tu pequeña muela. Eso es fe.
En la historia hay cosas que demuestran esa ashgaha. Ashgaha significa vigilancia divina sobre el sistema. Hay detallitos en la historia que demuestran la ashgaha, y cada uno particularmente, me imagino, tiene sus propias historias, donde él vio al Mashgiach Dios observando y vigilando y conectando los cables en su propia vida. Les daré unos ejemplos pequeños. Estamos ahorita viendo en el Museo de Israel los rollos que se encontraron en Qumran. Conocen, me imagino bien, la historia de los rollos del Mar Muerto, rollos que escribieron un grupo de judíos llamados en hebreo Isiim y en español Esenios. Los Esenios habían Perushim, habían Tzdukim y habían Isiim. Perushim son la gente, si quieren así fácilmente detectarlos, gente como nosotros que creen en Dios y creen en Jajamim, en la Gemara, en la Torah de Be'al Peh, etc. Habían los Tzdukim que no creían en la Torah oral, sino solo en la Torah escrita. Y había los Isiim que ellos estaban asqueados, si usar una palabra fuerte, de los dos grupos. Decían ni uno ni otro. Veían corrupción, veían cosas malas, y ellos decidieron aislarse para servir a Dios en unos niveles muy elevados y en una forma muy pura y muy desconectada. Gente de mucha conexión y muy poca materialismo, cero casi materialismo. ¿Esa gente qué hicieron? Cuando vieron que el templo estaba a punto de destruirse y la Torah a punto de olvidarse, quemarse, aislarse o exiliar, temieron de lo que puede pasar, hicieron algo que estuvimos analizándolo con unos historiadores allá, y surgió una pregunta muy interesante. Los cuento. Esa gente decidieron aislarse y viajar a las cuevas de Qumran y esconder allá, en ese lugar desértico, en ese lugar que el clima seco favorece mucho al pergamino que no se deteriore, decidieron ellos guardar allá los rollos con muchos manuscritos de la Torah. Muchísimos. Copias y copias. Hay una discusión muy grande entre los historiadores si lo escribieron allá o lo escribieron en Jerusalén y los trajeron ya escritos. No me importa la respuesta. Al fin, ellos lo escondieron en vasijas en el desierto de Yehudá, un lugar abandonadísimo, que también si alguien habitaría allá, no los encontraría. No está como diciendo, si viene a vivir aquí, el primero que venga lo va a ver. No hay forma de encontrarlo. Ya les voy a contar o refrescar la memoria a los que ya saben cómo se encontraron. Pero lo escondieron de una forma que la pregunta que surge es, ¿en qué pensaban esa gente cuando escondieron algo tan difícil para encontrar? Ya voy a explicar la pregunta un poco mejor, pero nada más para que entiendan. Casualmente, entre comillas obviamente, en una fecha dada, ya hablaremos de ella, dos beduinos caminan en el desierto, el chivo de uno de ellos entra a esa cueva, son gente que habitan allá. El beduino, no sé si saben, los beduinos son expertos en el desierto. En el ejército de Israel hay un batallón que se llama Gashashim. El Gashash son gente orfatea, no sé cómo se llama eso en otro idioma, que ellos son expertos de perseguir
a fugitivos o a enemigos, caminan en el desierto, y mamás, así como en las películas, por aquí pasó hace 2 horas un señor, llevaba un perro, comió esto, o sea, de tan bien que conocen la zona, cada variación en la zona llama la atención, y son expertos, gracias a los beduinos de los ejércitos de Tzal, se encontraron muchísimos enemigos, se salvaron muchísimos soldados, son un batallón de rastreo muy importante y muy fundamental. Ellos viven allá. Y la pregunta es, ¿cómo no se dieron cuenta, 2000 años, que tenían tesoros enfrente de sus ojos? Si sería un pergamino, entiendo. Pero tantos. Eso incrementa la pregunta. Cuando tú escondes algo, ¿con qué fin lo escondes? Quiero que se metan en la mente de esos escribanos que hicieron un esfuerzo titánico y arriesgaron sus vidas y lo que quieran, y al final terminaron la misión. ¿Cuál fue la misión? No entendí. ¿Que perdure? ¿A quién? ¿A quién que perdure? Ahora, métanse un poquito más en la vida de ellos y en la época. Los judíos se están haciendo cada vez menos religiosos, hay muchos problemas, mucho odio. Cada vez le importa menos estudiar Torah. Los líderes cada vez son menos pro Torah. El enemigo, ya dijo el profeta, que va a arrasar con toda Jerusalén. Nos va a llevar al exilio. En el exilio se van a perder, se van a asimilar. ¿Para quién escribes rollos de pergaminos? Escucho ofertas. ¿Permanente para quién? Los judíos se van a ir de Israel, ya no van a estar allá. Los que están ya no le importa. 2, lo escondes en un lugar que nadie lo puede encontrar. ¿Quién va a regresar? ¿Ellos de dónde saben que vamos a regresar? 2000 años no regresamos para allá. Y si van a regresar, seguro no van a vivir enfrente del Mar Muerto allá. Entonces, escóndelo en un lugar que si regresamos lo encontraremos. No querían que los encontraran. Entonces, ¿para qué lo escribieron? ¿Quién escribe y hace un esfuerzo y lo esconde para que nadie lo encuentre? Pues quémalo. Pero la gente del futuro no van a llegar allá. Está de locos. Respuesta, la única respuesta. Esa gente tenían muy claro el primer principio del Rambam, aunque vivieron 1000 años antes. Akadosh Baruch Hu Matzui Umashgiach. Dios existe y Él maneja las cosas. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Yo les voy a decir lo que hicieron. Lo escribieron y le dijeron: Dios, en tus manos. Encárgate tú. Van a ir, van a regresar, lo van a ver, yo qué sé. Pero tú existes, ¿verdad? Y tú vigilas las cosas. Te lo dejo en tus manos. No lo voy a poner en un lugar que alguien lo podrá encontrar. No lo voy a poner en un lugar que nadie lo puede encontrar. No lo voy a poner acá ni allá, en un lugar que solo tú, Dios, puedes mover las piezas y en un momento dado que tú quieras, que tú consideres apto, tú harás que las cosas se encuentren. Es la única lógica que puedes dar a un esfuerzo titánico de gente que si estarías tú allá dirías: ¿para qué lo haces? ¿Para qué, por favor? Se terminó, se fueron, se van a ir. ¿Cómo terminó la historia?
Dios no decepcionó a la gente que creyeron en Él. ¿Y en qué momento decide Dios que ya llegó la hora que alguien lo encuentre? Nada más una pregunta. Si el beduino vivió allá 2000 años y crió ovejas y chivos 2000 años, ¿en cualquier momento podía un chivo entrar a esa cueva o no? Los datos están. Pastor, desierto, chivos, cueva, pergaminos. ¿Qué hizo Dios? Ahorita puedes ya leer la historia porque ya termino, la lees para atrás. ¿Qué hizo Dios 2000 años? Nadie lo ve, nadie se pierde, nadie entra, nadie se encuentra. En un momento dado, ¿qué dijo Dios? Llegó la hora. ¿Cuál fue ese momento? 29 de noviembre 1947. 29 de noviembre 1947. ¿Qué pasó esa fecha? La ONU declaró que el pueblo judío se merece regresar a su país. En ese día se encontraron los rollos. En ese mismo día que el mundo gritaba, ¿y qué tienen que ver los judíos con Israel? ¿Quién dijo que estaban allá? ¿Quién dijo que los cuentos chinos que cuentan de templo y esto existió? Viene Dios y dice, llegó la hora. ¿Y a quién responde Dios en ese acto? A los creyentes en Él que dijeron, aquí lo escribimos y lo ponemos en tus manos. Un acto así lo puede hacer únicamente el que tiene presente a Kadosh Baruj Hu, Matzui y Mashgiach. Dios está presente y Él maneja las cosas. Él sabrá cuándo, dónde, en sus manos. Muchas cosas que quede claro, no tienes que confiar en Dios que Él las haga, porque Él confía en ti que tú las hagas. Pero hay cosas que ya no están en tus manos, son más allá de tus fuerzas, de tus probabilidades, de tu realidad. Ahí que dice Dios, entrégamelo, yo me encargo. En una yeshiva que rezamos en Shabbat, que también de por sí es historia y cultura general, que creo que todos tienen que saber lo que está pasando, pero no quiero meterme en muchas cuestiones políticas, pero Yafo, ¿conocen Yafo? Tel Aviv, Yafo. Yafo es una ciudad muy árabe. Los judíos se fueron y los árabes se quedaron con toda la ciudad, casi. Entonces hay colonos, hay judíos, los de la kipá blanca, muchos los ubican así, son gente de verdad que aman la tierra de Israel, aman la Torah en muchos niveles diferentes entre ellos, pero en los altos niveles son gente maravillosa. Y ellos se asientan el país en lugares donde si no estás allá, te lo invaden o te dicen esto ya no es de Israel, ya todo aquí son árabes, no es. Entonces los ves que se van a vivir en Cisjordania, aquí para allá. Una de las cosas maravillosas que hicieron últimamente es vivir en ciudades que se hicieron árabes, como Yafo. Entonces, enfrente de la casa de mi suegra, hicieron una yeshiva muy grande, muy bonita, y traen allá alumnos para que haya movimiento judío en la zona. Entonces de repente ves en pleno barrio judíos caminando con kipá, tzitzit y Shalom Aleichem cantándose a todo dar. Y lo más curioso esta vez que fuimos, porque cuando estamos allá los vamos para apoyar un poquito. Entonces el rabino nos dijo, fíjense, Arvit de Shabbat se dice minja
Kabbalat Shabbat, se va toda la yeshiva a una sinagoga antigua que ya no hay gente que la llenen. Y la regla en Israel es que si una sinagoga está cerrada, ya se quita, ya no hay función. Para que no se quite, una vez a la semana, como el gobierno exige, que si hay rezo una vez a la semana, se queda. Va toda la yeshiva a ese templo, lo abren, hacen Kabbalat Shabbat, Lejadodi, y regresan para Arvit en la yeshiva. Y así mantienen el templo en manos judíos. Entonces fuimos a rezar. Ok, ahí, en el lugar donde me senté estaba el libro Jovat Talmidim. Vi que ahí todo le tenía, entonces entendí que todos lo estudian ese libro muy bien. Y es un admor, el admor de Piazetzna, que yo tengo mucho afecto por él. Los que estaban en Comparte tu Luz, saben, hablé de él en la meditación. Es el admor que escribió la forma de meditar sobre el día de la muerte y todo eso. Y él, su historia, se me asemeja demasiado a lo que acabamos de hablar de la gente que escribió en los rollos del Mar Muerto. Él está en pleno holocausto. Matanzas y matanzas a la derecha y a la izquierda. Y él decide sentarse y escribir un libro. Un libro profundo, bonito, que habla de las reglas que tienen que tener los maestros, los alumnos, la forma que se medita, cosas muy interesantes y bonitas. ¿Dónde lo escribe? En pleno gueto, en gueto Varsha. ¿Para quién lo escribe? Al quien se lo enseña hoy, muere mañana. Del gueto no se ve salida. Y él se esfuerza en escribir y escribir y escribir. Terminando la noche, enrolla todo lo que escribió, lo pone en potes de leche y lo entierra en el gueto Varsha. A veces cuando vuelvo a leerlo cada vez eso me da las ganas de viajar en el tiempo y nada más preguntarle, disculpe, ¿para quién lo escondes? Se terminó, mira lo que está pasando. Ves la muerte, ves la exterminio. No nada más de eso. A nivel de religión, ¿qué tanto importaba la religión a la gente en esa época y en esas zonas? Porque cuando tú escribes como rabino algo, volteas a la derecha y a la izquierda a ver a quién le interesa, ¿no? Imagínate que escribes un libro y nadie lo lee. ¿Escribirás el segundo? Si no tienes clientes, por llamarlo así, ¿para qué lo escribes? Un dato que nos dijo Menache, el guía turístico, que cuando fuimos a la Marcha de la Vida, nos dijo así, a lo mejor exagera un poquito, pero no importa, agreguen años o bajen porcentaje. Del 1900, dijo él, a 1920, 50% de las familias ultraortodoxas se hicieron ateas. Hubo una ola de abrirse al mundo, anticipación, todo lo que pasó, que de repente todos están dejando la religión. Y tú vives de eso y ves que cada vez es más personas y más familias. Y ¿para qué escribes? Y libros profundos. Si es para los religiosos, se están muriendo con todos. Si es para no lo religioso, pues no le interesa lo que estás escribiendo. ¿Y qué haces con lo que escribes? Lo escondes bien adentro en la tierra, que no hay forma que alguien lo encuentre. ¿Quién lo va a encontrar? ¿Quién? La respuesta a la pregunta, si le preguntaríamos a él qué estás haciendo, ¿qué diría? Akadosh Baruch Hu Matzui o Mashgiach. Punto. Yo se lo entrego en sus manos. Y unos años atrás, arando allá la tierra, se encontraron.
Y se sacaron los libros y hoy en día están publicados y toda la gente lo están estudiando. Él sabía que él se lo entrega en manos de Dios. Yo creo que esa respuesta es también la misma respuesta que nos daría Yocheved. ¿Conocen a Yocheved? La mamá de Moshe. Cuando ella agarra un bebé de 3 meses, le pone en una canasta y le manda al río, en el río. Río abajo. Y tú le preguntarías, disculpe mamá, ¿a dónde le mandas al niño? Hay cocodrilos, hay enemigos, hay mundo. ¿Dónde le mandas? ¿Qué contestaría Yocheved? En manos de Dios. Él es Matzui y él es Mashgiach. Yo se lo entrego. Él ya verá cómo mueve las piezas. ¿Qué cuenta la Torá? ¿Qué hizo Miriam? ¿Qué hizo Miriam? ¿Siguió para qué? No para protegerlo. Le da Maya Celo. Como curiosa, le siguió ¿con qué fin? Para ver qué Dios va a hacer. Creyendo en Él plenamente, la curiosidad va nada más saber cómo Dios va a mover las piezas. ¿La supo mover Dios o no? ¿Dónde llegó Moshe? Pues al palacio, al lugar donde menos podías imaginártelo. Llegó a la caja fuerte más cuidada de todo Egipto. Y como va a ser líder, tuvo clases de liderazgo y de reinado gratis en el palacio. En la vida muchas veces tienes que creer que Dios es Matzui y Mashgiach. Si no, muchas cosas que se deben de hacer no se hacen. Ejemplo, ¿cuántas veces le dices a uno, oye, ¿por qué no hablas con fulano, con mengano? ¿Para qué va a ayudar? ¿De qué va a ayudar? ¿De qué va a servir? Contó un colega, no colega tanto, un amigo de un colega, que él estaba en un cruce de caminos así, y tenía un disco de un rabino en la mano. Y como ya lo escuchó tantas veces, ¿qué se hace con un disco que ya escuchaste muchas veces? Hay de dos, uno lo tira, y el otro dice, se lo regalo a alguien. ¿Cuál es el problema cuando a alguien se lo quieres dar y él no lo quiere recibir? ¿Ah? Entonces le dice, ¿quieres? Le dice, no, gracias. ¿Qué hizo este? El otro fue a llenar gasolina, y qué sé qué. Agarró como un platillo volador y hizo así. Y se lo metió por la ventana y cayó en el asiento al lado y se fue. De nuevo, pregúntale ahorita, ¿qué haces? No lo quiere escuchar, ¿para qué lo haces? En manos de Dios. Déjalo ahí. El Señor, ahora la historia aquí termina de parte de quien la lanzó. Y después de muchos años sigue de parte de quien la recibió. Entra al coche, ve el disco allá y reconoce la cantidad de maldiciones que le metió al metiche señor, que a pesar que le dijo no, lo hizo. Pero el camino y el tráfico y la curiosidad le causaron ponerla. Cuenta él, escuché de su viva voz, él era el distribuidor de cerdo más grande en Israel. Tenía fábrica, no me acuerdo si en Polonia o en
uno de los países por allá, Rumania, me acordé, en Rumania. Y él traía carne, taref, a venderla en Israel. Hay clientes también para eso. A raíz del disco, vendió la fábrica, dejó de traer carne y él se convirtió en el donador de todos los seminarios de ese jajam. ¿Quién lo causó? Uno que dijo, ya, en manos de Dios. Algo va a pasar mañana. Shlach lachmecha al pene amaim, dice Shlomo Amelech, manda el pan sobre el agua. ¿Conocen esas anécdotas o yo qué sé, esos juegos de niños que metíamos rollos a las botellas y los pones en el mar? Como que algún día alguien lo va a encontrar, así. A veces Shlomo Amelech pone el pan sobre el agua. Algún día ese pan hará efecto. Te beneficiará ese pan. ¿Cómo? Si lo estoy mandando, sí, pero lo estás poniendo en manos del controlador Dios. Y Él controlando su mundo, las cosas girarán y darán vueltas y llegarán muchas veces a quien tienen que llegar. Akadosh Baruj Hu Matsuyu Mashgiach, no nada más en el gran mundo, sino en tu propio mundo. Cada una seguro tiene historias personales de donde vio la mano divina. Cómo cosas salieron así, se hicieron así, cómo Hashem movió las piezas, cómo movió las cosas, cómo hizo. Cada uno en su vida lo debe de ver. Y si no lo ves, es porque no abrimos los ojos para observar. Y ya les dije 80 veces, ¿cómo uno se hace ciego? Con una palabra uno se hace ciego. ¿Qué casualidad? Casualidad, suerte, coincidencia, son palabras claves para ser ciego. Porque si es coincidencia, si es casual, si es suerte, en otras palabras, no es Dios, no es Hashem. Casualmente pasé por acá. Casualmente me encontré con. No hay casual. No hay casual. Tengo 80 historias, pero como son muy personales y familiares, no son. Pero tú también los tienes. Solo abre los ojos y ve cómo las cosas se conectan. A eso se refirieron nuestros sabios cuando dijeron que hace Akadosh Baruj Hu desde el día que terminó de crear el mundo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Hashem desde el día que terminó de crear el mundo? Parejas. Qué oficio tan aburrido. No entiendo. Esa es toda la grandeza divina, todopoderoso, haciendo parejas. ¿Qué abrió una oficina de Shidduch? Respuesta. No se refiere solo a parejas, fulano con fulana que se casen. Parejas significa, tú hiciste esto, llegó a este para acá, todos son parejas. Parejas es decir, conexiones, socios. Todo el día Dios asocia las cosas. Tú hiciste que esto conecte con A. Ahora que llame a por teléfono y le dé este dato, para que cuando se encuentre con ese en la tarde, le pase el dato. Eso se llama parejas. Conexiones. Si crees que es casual, que te llamó fulano, que te encontraste con mengano, pues claro, casualmente no hay Dios. En el mundo casual no cabe Dios. ¿Qué hace Dios todo el día? Juntando los cables. Conclusión. Viene el Rambam y nos dice, si no entiendes que tienes a tu Dios en tu vida y que Él maneja las piezas, tienes un problemón muy grande. ¿Cuál es? Te crees el Dios de tu mundo. Paró decía, Li Yeori Vani Asitini, yo soy el creador ¿de qué? No podía decir que eres el creador del mundo.
Porque el mundo estuvo antes que él vino. De su mundo. Yo soy el creador de mi mundo. El Nilo funciona bien por mí. Porque le cerré la salida tal, le metí esto para acá y prohibí que saquen mucha agua. Y entonces hay abundancia, es por mí. Y mi éxito es mío. Ani asitini, li yeori. A mí me pertenece el río, el Nilo, y yo me autohice. ¿A qué se refiere? ¿Cómo tú te hiciste? Papi y mami te trajeron al mundo. No, que todo lo que yo tengo es hecho por mí. ¿Cuál es el problema cuando uno es el Dios de su propio mundo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es ¿cuál es la consecuencia negativa de creerte el dueño, el Dios de tu mundo? El problema es el segundo principio del Rambam. Vehu Echad. Y él es uno. Ya hablaremos de la unicidad divina. Pero nada más para conectar. En el mundo hay un solo Dios. Por lo tanto, si tú te proclamas el Dios de tu mundo, no hay cabida a Dios en tu mundo. Porque en el mundo hay un solo Dios. O tú o yo. Los dos no pueden estar. No hay dos dioses en un mundo. Cuando la persona dice yo soy el Dios de mi mundo, acaba de sacar a Dios de su mundo. Hay uno. ¿A quién prefieres? Si te sientes poderoso, poderosa, sabes manejar las cosas, manejas la situación, manejas la familia, manejas el negocio, manejas lo que quieras. Yo soy. ¿Qué dice Dios? Chao. Arréglate. Tú pones el agua, el pan en el agua y tú vete a buscarlo. Yo no voy a hacer nada por ti. Todos entendemos que el mejor mundo es donde Él es el único Dios rey y uno es su súbdito. Uno hace sus esfuerzos, pero Dios los maneja. Y si pasó A, B, C o D, manejado por Dios por ti, para ti. No tú manejas las cosas. Esto te ayudará mucho cuando pasen cosas fuera de tus posibilidades. Cosas fuertes que llegaron y cayeron en tu vida. El que se cree Dios de su vida y su mundo, cuando algo falla, se culpa. Porque si yo soy el Dios de mi mundo y me falló mi mundo, yo soy el responsable de eso. Y eso es la llave para la depresión. Porque como yo soy el culpable de todo lo que pasó, uno se deprime. Y si hay éxito, pues se cree. Se cree tanto que ya nadie le soporta de tanta soberbia que tiene. Que tanto se cree en el Dios de su mundo. Cuando le das las cosas a Dios, si son cosas fuertes que pasaron, pues Dios las hizo. Y si son maravillosas cosas que te pasaron en tu vida, pues es Él. Todo es de Él y para Él. A Kadosh Baruj Hu aprendimos hoy dos reglas. A Kadosh Baruj Hu, Matzui y Mashgiach. Y a Kadosh Baruj Hu es uno. Decide si tú eres el Dios o Dios es el Dios. Finalizo. Muchas veces a los que Dios no quiere, les deja sentir el Dios de sus mundos. Otra vez. A los que Dios no quiere, les deja sentir que son los dioses de su propio mundo. Y al que Dios quiere y le ve equivocado en su forma de construir su mundo, le manda avisos para demostrarle
no eres el dueño de tu mundo. No están las cosas en tus manos. Al fin y al cabo, Dios a Paró le hizo un favor muy grande cuando le demostró: no manejas del mundo, no manejas del Nilo, no te manejas a ti mismo y no manejas a tu pueblo. A veces los golpes y las cachetadas que Dios da no son más para demostrarte: no eres dueño de tu mundo. Más vale que reconozcas al dueño. Cuando te crees todopoderoso, obligas a Dios a demostrarte que no lo eres. Y si no te lo está demostrando, hay una falla en el amor que Él te tiene. Algo está mal. Porque Tasher Yoav Hashem Yohiach, al quien Dios ama, le manda sus mensajitos. Si no los recibes, hay un problema. Dios te deja vivir equivocado. Qué lástima. Cuando Dios te ama, te dice: así no es. Meditación para cerrar la clase. Concéntrate 10 segundos, 20 o lo que quieras. Y piensa cuántas cosas buenas tienes en la vida. ¿Cuántas? Salud, familia, dinero, todo lo que quieras. Procura que corran en tu mente 10 segundos, 20 segundos. Y ahora una pregunta. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para quitártelo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo está en sus manos. Y si lo tienes y sigues teniéndolo, es porque Él decidió que lo sigas teniendo. No es por ti. Tú no causas que eso siga. Él es el que causa que eso siga. Disfrútalo, gózalo, pero reconoce quién lo está manejando. Cuando sepas que todo es por Dios, gracias Dios te saldrá automático, porque todo es de Él. Y si tengo salud hoy, no es porque la tenía ayer, y no es porque intenté hacer ejercicio y ir al doctor, que igual hay que hacerlo, sino porque Él decidió que la tenga hoy. Y si tengo parnasá hoy, no es por el buen negocio que hice ayer, o el papá ricachón que tengo, sino porque Él decidió que eso siga pasando. Y si salió una operación increíble, con un negocio increíble, es porque Dios le mandó a él y a él, a ti, para que se den las cosas. Gracias Dios. Tú eres el Matsui y Mashgiach. Y tú eres el Ejad, el único rey que hay en mi mundo. Muchas gracias.